Hoy tenemos uno de los candidatos más jóvenes que hemos traído a este podcast, invitado especial. Hoy quería hablar con un joven porque tenemos similitudes de edad y es bueno también empezar a profundizar en eso y escuchar esa perspectiva de política nueva, renovada. Así que Daniel Guerra, bienvenido a nuestro foro No sé por quién votar. Muchas gracias. Este espacio que es abierto para ustedes, y cuéntame, ¿cómo has estado? ¿Cómo va esta semana? Pues esta semana va muy bien, con muchísimo esfuerzo, con un desgaste físico que la verdad ya se siente. Yo le digo a la gente un poco en broma, un poco en serio, que lo único que hemos perdido en esta campaña es peso, pero todo lo demás ha sido ganancia. Hemos podido comunicar las ideas y nos sentimos con toda la confianza de decir que vamos a darla toda. Bueno, Daniel, nosotros tenemos un tema de que queremos buscar un poco más a la persona más que al político. Y la estructura que hemos identificado durante todo este tiempo, porque hemos visto cuál es el análisis del empresario, y hay empresarios que tienen su familia estructurada, papá, mamá, hijos, y hay empresarios que nunca conocen a sus papás, hay empresarios como yo que vienen de papás separados. Pero cuéntanos un poco, ¿cómo crees que tu papá y tu mamá, y si ellos son casados, separados, hoy por hoy han construido a ese Daniel Guerra? ¿Qué es? O sea, ¿qué hoy eres? Bueno, yo vengo de una familia, mi padre es médico cirujano, mi madre es odontóloga, mi hermano también es médico, casi todos se han dedicado al tema de la salud. Y ellos a nosotros siempre nos inculcaron como unos valores de crianza, de estar unidos, de no pelear, de construir más que discutir, de salir adelante. De hecho, la persona que los tiene hoy vinculados de alguna manera a la política soy yo. Porque ellos siempre me habían dicho, con política nada, la política es sucia, eso tiene muchísimas cosas malas. Pero yo he tratado de convencerlos de que la politiquería es mala, la política es buena. Yo a mi padre y a mi madre les debo muchas cosas, o sea, le debo literalmente quién soy. Ellos me han dado la educación, el amor, el cariño, todo lo que han podido hacer para que salgamos en una familia completa y feliz. También me permitieron educarme sobre una posición crítica, o sea, no comer entero. Uno investigar, analizar, y siempre me han apoyado en todo lo que yo he hecho. Yo sí vivo muy agradecido con ellos, creo que nunca me va a acabar la vida como para agradecerles todo lo que me han dado, todo el esfuerzo y el empeño que han puesto en mí, y precisamente yo por eso tengo un compromiso muy grande con ellos. En Colombia, la mayoría de las empresas familiares quiebran o no sobreviven a la segunda generación, y eso es un miedo personal que yo tengo. O sea, un reto personal y un miedo con el que vivo todo el tiempo es yo no puedo decepcionar y ser menor que el esfuerzo y el empeño que han puesto mis padres. ¿Qué pasa si Daniel Guerra hoy fracasa en su vida? ¿Y qué es un fracaso total para su vida? Para ti, ¿cuál sería tu mayor fracaso? Para mí el mayor fracaso que tendría sería no haber cuidado a las personas que realmente me han querido. O sea, llegar a un periodo joven o viejo, digamos, solo, sin haber logrado devolver algo del cariño de las personas sinceras que me han aportado. Porque de mi paso, por ejemplo, por Israel, aprendí eso. O sea, me dijeron, usted en una empresa se puede quebrar 1 y 1000 veces. Usted en una idea de emprendimiento puede fallar 1 y 1000 veces. Y eso no lo hace a uno ni menos ni más. Simplemente es aprender de la vida. Y la vida es así. A veces uno está muy bien y a veces está muy, muy mal. Pero sí, un fracaso sería para mí fundamental no haberle podido responder, por ejemplo, al amor, a la confianza que me ha dado mi esposa, al amor, al cariño que me han dado mis padres, a la confianza que me han dado personas que para mí son amigos, pero yo los considero como hermanos. Y eso sí para mí sería un fracaso. Te voy a contar un tema muy, muy personal. Mi esposa y yo habíamos intentado tener un hijo desde hace como 3 años, más o menos. Pero no sabíamos por qué, no se nos había dado. Literalmente no se nos había dado y yo estaba atravesando algunas dificultades, organizando unos temas, y eso me tenía en una dinámica de trabajo incesante todos los días, de estrés, de levantarme a medianoche, etcétera, etcétera, etcétera. Hubo un momento en que dije, más o menos eso fue como en septiembre del año pasado, dije, sí, septiembre, agosto, septiembre, más o menos. Dije, bueno, ya, o sea, voy a hacer una pausa en mi vida, voy a tranquilizarme. He logrado cosas importantes, me exijo más tarde y me voy a dedicar 2 meses de mi vida a estar tranquilo. Y eso me jugó a favor y también me trajo una sorpresa. Y es que precisamente en ese periodo fue cuando mi esposa quedó embarazada. Y la sorpresa fue que el día en que yo dije,
me voy a poner en esta aspiración política, ya descansé, voy a retomar un nuevo reto y pase lo que pase, nunca me voy a retirar, les dije así a mis amigos. Y no era una reunión grande, era una reunión privada. A los 2 días mi esposa me dijo, estoy embarazada, y tuve que asumir los 2 retos. El embarazo de la hija, porque va a ser una bebé, que es una cosa tan deseada, Felicitaciones. hubiera podido pasar hace unos años atrás, hace 1 año o 2 años atrás, o incluso hace 3 años cuando lo planeamos, pero no se dio. Y hoy entiendo que no se dio porque literalmente no estaba preparado mentalmente para decir hay momentos en los que uno debe disfrutar la vida, y creo que ahí viene todo lo que tú me hablas del recibir, que uno a veces no se siente merecedor de eso y cree que todo es trabajo y todo es dar y nunca diste lo suficiente. Entonces es bueno hacer algunas pausas en la vida para esto. Y el tiempo de Dios es perfecto. Yo siento que el tiempo de Dios, estoy a su momento, mira, no se compara, porque el regalo de un hijo es los regalos más lindos y hermosos que la vida nos puede dar. Te digo, pues ya experto en la materia porque tengo 4 hijos. Tener un hijo es darse la oportunidad de ser niño uno de nuevo, darse la oportunidad de experimentar nuevas formas de amor, y es ahí donde un político se empieza a formar. Entonces, qué lindo, felicitaciones. Muchas gracias. Tener un hijo es las cosas más lindas que uno puede hacer. Realmente lo lleva a conocerse a uno mismo, más de lo que uno piensa que se conoce. Anteriormente, que en una de las entrevistas que yo tuve, me invitaron a una mesa de trabajo y me preguntaron una pregunta que realmente es muy difícil de contestar, pero en ese momento intenté contestarla de una forma de beneficio personal hacia los jóvenes, y me preguntaron por quién no votaría. Y yo en ese momento dije que no votaría por ti, pero ahora quisiera que me cambies esa respuesta que yo di en este programa. ¿Por qué sí votar por Daniel Guerra? Digamos, yo tengo una experiencia empresarial y no necesariamente esto te prepara de la mejor manera para la política. Le soy sincero, yo no solamente estoy tratando de construir algo para mi candidatura. Mi visión va más allá. Yo quiero construir una visión de un Nariño para los nariñenses sobre la base de una región que produzca bienes y servicios de alto valor añadido. Esa es mi convicción ideológica y eso es lo que quiero llevarlo. Por eso me ha tocado un poco más difícil, en el sentido de tener que decir, mientras armo la candidatura, quiero armar la opinión política para que, independientemente de que yo exista o no exista, esas ideas queden en la gente. Eso va muy de la mano con el gobierno corporativo. La política no debería obedecer a una persona, sino a unos ideales, independientemente de quién los esté liderando los ideales. Entonces, eso es un reto mayor, que todo el tiempo, todos los días en la campaña, desde que se inició hasta hoy, ha sido un choque. O sea, literalmente son 2 fuerzas así, que se encuentran y se chocan entre la forma tradicional de ver política y la forma más joven y más disruptiva de hacerla. Y siempre están ahí. O sea, se puede sentir en la misma campaña de una manera constructiva, a veces con unos roces más fuertes, a veces menos, pero ahí está. Y hasta ahora va ganando el pulso y creo que lo vamos a terminar ganando completamente, la visión de la política disruptiva de más jóvenes. Porque Nariño también es un departamento muy tradicionalista, de muchas formas que todavía no pueden calar de la misma manera. O sea, es muy diferente cómo se hace política en Bogotá, en Cali, en Medellín, que cómo se hace aquí, sin decir que una sea mejor que la otra. Pero aquí todavía se ve mucho el tema de las reuniones masivas, se ve mucho el tema de muchas cosas. Lo que hemos ido haciendo es tratando de irnos desprendiendo de esos liderazgos tradicionales en favor de liderazgos nuevos. Por ejemplo, Camilo, que hoy me está coordinando todo el tema de la estrategia barrial de comunidades, él fue consejero de juventudes, es electo. Y él tiene esa visión, así literalmente. La política se hace sin emblemas, se hace hablando con la gente, convenciendo, y eso ha sido una cosa muy importante para nuestro equipo. Como hay otras personas que tienen también su visión, que es un poco más tradicional. Entonces, el resumen de eso es, lo estamos construyendo. Yo sé que no hemos hecho todo bien, pero hemos hecho algunas cosas bien, ciertamente. Y ya empezamos a difundirlo y a diferenciarlo de otra manera. Independientemente de lo que pase el próximo 8 de marzo, este movimiento tiene que seguirse armando. Y vuelvo y te digo, no es fácil hacer estructura desde cero. Yo tenía 2 opciones, si te soy sincero. La opción número 1 era pegarme a una estructura que ya estuviera armada. Y la segunda opción era armar todo desde cero, así el tiempo fuera en contra, así el trabajo fuera más difícil. Pero decidí irme por la segunda opción, es decir, estaba muy cerca
de hacerlo con una estructura tradicional, con unas formas tradicionales, y literalmente no me gustó y me empecé a alejar hacia algo más disruptivo. Entonces, estamos construyendo una política más disruptiva, de nuevas maneras de hacer. Yo, por ejemplo, no he atacado absolutamente a nadie. No me van a ver a mí hablando mal de nadie, diciendo, la candidata tal, fulano de tal, es tal, tal. Hay cosas que sí me han molestado, y lo he dicho también, como por ejemplo, que uno a veces dice como, ¿y por qué solo a mí? ¿Cierto? O sea, es como, su carro vaya es ilegal, ¿y por qué solo a mí? Si yo lo abrí ayer y hay manes que llevan 2 meses antes con esto. Bueno, eso es todo un proceso. Eso sí lo disgusta a uno, pero nunca ha sido ese tipo de ataques. Y también me han tratado de encasillar en el tema de que si yo soy uribista o si soy petrista. Y es que si es petrista es malo, si es uribista es malo. Yo lo quiero decir aquí frente a las cámaras, yo lo que soy es nariñense. Literalmente, yo no soy uribista y no soy petrista. No me interesa eso, porque yo sé que al departamento de Nariño no le sirven las discusiones nacionales, como sí le sirven las discusiones regionales. Cuando nosotros como región podamos fortalecernos, en ese momento vamos a ser más relevantes en el proyecto de Nación Colombia. Mientras estemos diluidos en otras cosas, no. Entonces, ese es mi proyecto y en eso quiero estar. Y el día en que quieran hablar conmigo en términos de uribistas o petristas, les vuelvo y les digo, soy nariñense y esa es mi ideología. Creo que el tiempo no nos va a dar para terminar de transformar toda la dinámica política de Nariño, porque la gente viene muy resentida del proceso político. Hoy la gente ya no cree ni en políticos ni en partidos políticos. Y eso es real. Mira, yo te digo, cuando yo salgo con este buzo así sin campaña, pues la gente se me acerca, charlamos, todo está bien. Pero cuando te ven el número, saben que estás en campaña, se crea una barrera. La gente instintivamente dice, algo pasó. ¿Será que se volvió corrupto? ¿Será que tiene algún interés? ¿Por qué estar haciendo esto? O sea, ya hay una sensación de desconfianza. Y mientras haya esa sensación de desconfianza, va a haber gente que no va a votar. La mitad de los nariñeses no vota. Dígale lo que uno les diga, no van a salir a votar. Y la otra mitad está pendiente de decir, le voy a dar la oportunidad de que lo escuchemos, pero ¿qué hay? Eso es lo que se escucha en campaña, literalmente. Y uno es, pues, ¿qué hay? Hay ideas, hay palabras. No, es que usted no me ha entendido. Entonces, ¿qué hay? No, en esta campaña solo hay ideas y ya. Y si eso está bien, perfecto. Y si no, mire otro lado. La política está desgastada, la política está acabada. Y cuando hay personas como tú, jóvenes, que admiro porque realmente me gustaría en algún momento emprender un tema político viendo lo que está pasando, la decisión, la emoción, pero ya tenemos que dejar de vivir tanto de las emociones apresuradas. Así es. Mira, en algún momento me pasó a mí y que yo reaccioné de una forma agresiva por un impulso de momento. Y lo traigo a colación porque es así donde muchos jóvenes actuamos. Nos criaron de una forma en la que debes defenderte o si no te la montan. Entonces te lo digo con todo el cariño y quería hablarlo contigo porque es importante que este tipo de debates se abran en la mesa para construir política. Para mí esa es la política. ¿Muy temprano para entrar a la política todavía o lo recomiendas? ¿O mejor sería entrar un poquito más tarde? Yo lo hablo desde mi punto de vista. Yo a los 35 años dije, si no lo hago hoy, no lo hago nunca. Por la sencilla razón de lo que te comentaba. Tenía un proyecto de vida de tener hijos, de hacer otras cosas. Y esto de la política requiere también mucha responsabilidad. Entonces seguramente en otras condiciones, ya con más hijos, con otras responsabilidades, con un poco más de edad, uno puede decir no asumo ese riesgo. Entonces, pero tampoco era ya lo suficientemente tarde. Mi análisis es el siguiente. Yo he querido entrar en política como desde que tenía 25 años, pero lo postergaba y lo postergaba. ¿Por qué? Porque uno es muy joven a esa edad, es muy impulsivo, a veces es hasta violento. O sea, no mide las consecuencias, sientes que a esa edad uno se las sabe todas y todo lo puede hacer. Después de los 30, 31 empieza como uno a aplacarse, sí. A ver, pero todavía te sigue teniendo ese pensamiento joven. Así o sea, es. todavía tienes un pensamiento disruptivo, pero ya más moderado. Y creo que cuando uno pasa a los 40 sí ya está más del otro lado, está más tranquilo y digamos ya te has dejado amoldar por la misma sociedad. Quiéralo o no, la sociedad a uno lo va amoldando de alguna manera. Entonces, para mí esta era la edad como en la que lo hacía o lo hacía.
El proceso es joven, el proceso se sigue construyendo. Ciertamente el proceso de hoy va a ser más malo que el proceso de mañana, porque debe ser un proceso de mejoría continua, pero quiero trabajar sobre eso. Entonces, me siento orgulloso de lo que hemos hecho, me siento orgulloso de los resultados que vamos a tener. Yo no puedo decir si vamos a ganar o vamos a perder, solo Dios lo sabe, literalmente, así es. Pero lo que ya se hizo ha empezado a generar un despertar de la comunidad y ayudarnos a trabajar mejor. Entonces, estoy satisfecho con eso y voy a dormir tranquilo el 9 de marzo, pase lo que pase. Bueno, entrando al bloque final, hay 2 podcasts que me encanta ver. Uno que se llama Los hombres sí lloran y otro se llama Roca Project. Y el otro es de nosotros. Entonces, nos hemos dado cuenta de que de cada 10 personas que se suicidan, 8 son hombres. Y en este caso, en similitud de género, te cuento que es porque los hombres nos expresamos muy poco y reprimimos muchas cosas que es importante sacarlas. Como el llorar, como el hablar, como el decir, como el abrazar, el pedir, muchas cosas que a veces nos hacen menos hombres. El llorar, que es muy importante entenderlo. El llorar para un hombre es fundamental, pero nos cohibimos porque nos vemos muy poco varoniles. Entonces, Daniel, esto pasa porque el hombre cada vez se enferma más mentalmente y menos físicamente. Al final el resultado es un cáncer, al final el resultado es, bueno, distintas enfermedades que se presentan, pero qué importante que se está volviendo en este momento, y siempre lo ha sido, pero lo estamos visualizando más, la salud mental. Cuando Daniel Guerra, ya sea representante de la Cámara de Nariño, ¿cuál es su propuesta en vía a la salud mental de los nariñenses? Bueno, eso va muy de la mano precisamente con lo que quiero hacer. Y de hecho lo he hablado mucho. Hoy Nariño es de los departamentos con mayores índices de depresión, de intentos de suicidio y de suicidio. Y es precisamente porque la juventud de hoy no siente una sensación de futuro. O sea, literalmente está metido en un mundo que es 100% consumista y que al mismo tiempo no siempre te da las herramientas para vivir en ese mundo consumista. Entonces muchas personas quieren trabajo pero no lo encuentran, estudian pero no encuentran trabajo en lo que estudiaron, se endeudan, viven de un modo más capitalista. Mi propuesta es muy sencilla y se enfoca en 2 temas. Primero, hay que rescatar la calidad de vida que todavía tenemos los nariñenses. Hay que ver cómo estas ciudades que todavía son cómodas, que todavía no han entrado en un súper proceso de industrialización, se mantienen así. Por eso lo que yo te hablo de bienes y servicios de alto valor añadido, no turismo masivo, turismo experiencial y así sucesivamente. Entonces, quiero ver cómo integramos eso en un concepto de un crecimiento armonioso con la naturaleza, con nuestra paz mental, con nuestra familia, con nuestros amigos, con comunidad. Y ya hablándolo en temas económicos, yo sí creo que lo que necesitamos hoy, más que nada en Nariño, es que los que están en la economía informal se formalicen, que las pequeñas empresas se vuelvan medianas y las medianas se vuelvan grandes. Y eso solamente se logra de una manera, y es haciendo que el Estado, lejos de atacar a la empresa, empiece a apoyarla. Y cuando uno dice esto, muchas veces le dicen, sí, defensor de la grande empresa. No, a ellos no. Yo quiero es defender a la micro, pequeña y mediana empresa, porque esos son los que realmente nos pueden dar una sensación de futuro en Nariño. Me encantaría que la gente, este es uno de los proyectos de ley que quiero trabajar, garantizar los recursos técnicos y financieros para que todo el mundo salga del grado 11 aprendiendo a hablar inglés. O sea, no el inglés que vimos en el colegio y que yo lo vi, que salí sin pasar del verbo to be, sino un inglés de verdad, donde la gente salga preparada para el mundo, ciudadanos del mundo. Ese es mi concepto y quiero trabajar sobre eso. ¿Por qué las grandes empresas no? Porque pues aquí en Nariño no hay grandes empresas. Y yo sé que las grandes empresas ya pueden, o sea, analicémoslo crudamente, desde mi punto de vista. Las grandes empresas, las realmente grandes empresas, ya llegaron a la capacidad máxima de sus procesos de producción. O sea, ya tienen el personal que necesitan y ya tienen su negocio establecido y ya están ahí. Hay que cuidarlas, hay que evitar que se quiebren y que sigan haciendo su ejercicio. Pero en la micro, pequeña y mediana empresa está la posibilidad de generar más trabajo y más innovación. Por ejemplo, el caso que yo estudié de Bimbo. Bimbo tiene una agencia en Israel que se dedica solamente a comprar patentes que generan los emprendedores. ¿Y por qué lo hacen? Porque ya son tan grandes que les queda difícil innovar, que les queda difícil hacer otras cosas, porque ya tienen una estructura corporativa muy grande. Es como cuando uno tiene más edad, así lo veo yo.
Cuando ya tienes 60 años o 70, tu esquema mental ya es más rígido. Igual en las grandes empresas. Entonces, Nariño y Colombia, a mi modo de ver, ¿qué necesita? Imaginación, creatividad, emprendimiento. ¿Dónde se puede dar eso? En las personas jóvenes, en la micro, pequeña y mediana empresa. Entonces, yo nunca, jamás, seré partidario de atacar a la gran empresa. Hay que cuidarla. Pero hay que darle más cariño a la micro, pequeña y mediana empresa para que de ahí salga y se apalanque la economía. Sí, la diferencia entre las micro, medianas y pequeñas empresas es demasiada, ¿no? Lo que sí hay que buscar de las empresas, de las grandes empresas, es inversión en ciudades que están en vía de desarrollo como lo es Pasto, Neiva, Bucaramanga, Pereira, Ibagué. Pero imagínate que fueran Pasto. ¿Cuántos empleos directos podría generar eso? Claro, Imagínate que Bavaria, su planta de producción, fuera en Nariño. Entonces, todas esas cosas son las que hay que buscar, que todos los productos que se crean en estas grandes empresas sean colombianos. Total. No busquemos ni en Israel ni en Estados Unidos, sino todo. Call center, el call center, aquí hay una empresa muy linda de unos amigos que es un ejemplo, y que esa empresa se potencialice y que se vuelva grande empresa. Entonces, qué bueno eso. Y bueno, ya para finalizar, la última pregunta es, si hoy pudiera hacerle una pregunta a Dios y Él te podría responder, ¿cuál sería esa pregunta? Yo hablo todos los días con Dios. Literalmente soy una persona muy católica y siento esa relación con Él. Yo todos los días le hago preguntas. Pero a mí sí me gustaría saber, preguntándole a Dios, si voy a ser capaz de dejar un mundo mejor del que yo encontré cuando nací. Me encantaría tener esa respuesta. Me daría mucha paz mental. Muy, muy buena pregunta. Ojalá que sí sea, que dejemos un mundo mejor en este paso. Somos transición, somos un momento de vida. La vida es muy corta para hacer plata, pero muy larga para ser amigos. Así es. Daniel, muchas gracias. Mano, un Que gusto. sea tu espacio. Y a ustedes muchas gracias por ver aquí nuestro podcast. Ya estamos finalizando. Daniel es de nuestros últimos candidatos que traemos a este espacio. Hemos invitado a la mayoría de candidatos para que ustedes escuchen. Así como lo fue Daniel, han sido 10, 11 candidatos más que van a estar por este espacio. Pero la misma invitación de parte de nosotros. Este espacio se hace para un voto con conciencia. No vote por el que más plata le dio. Vote por el que más ideales le llevó a su mente, por el que más ideas lo puso a trabajar aquí. Como empresario nariñense, los invito a que realmente lleven a la política a una forma de progreso. Toda la persona que lo represente allá en el Congreso va a ser una persona que potencialice este departamento. Así que no sé por qué votar se hizo con ese fin, de que cada vez sean más las personas que voten y que nos representen mejor candidatos como Daniel. Así que nos vemos en un próximo capítulo y muchas gracias.